Continuamos con La Noche. Que un papa visite un país mayoritariamente católico no es extraño. Se entiende como parte de la labor pastoral de una iglesia que quiere recuperar a sus fieles en el mundo luego de múltiples escándalos que han salpicado su imagen. En Colombia, los principales alfiles del gobierno, así como las autoridades eclesiásticas, han reiterado que su santidad trae un mensaje espiritual y no político. Pero la realidad es que en Colombia y en todas partes, ahora y siempre, la incidencia política del Papa parece inevitable. ¿Y cómo no serlo cuando es él mismo quien ha vinculado la religión con la política? Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. El Papa llega a un país polarizado con un mensaje de reconciliación, en momentos en que los colombianos hablan de elecciones presidenciales que se avecinan, en las que ya muchos alistan sus candidaturas, en momentos en que se implementa el acuerdo de paz que firmó el gobierno colombiano con las FARC y que fue refrendado en el Congreso Nacional, no en las urnas como su santidad lo había pedido meses antes de viajar a Colombia como condición para su visita. Io vorrei andare quando tutto sia blindato, cioè quando tutto se vince il plebiscito, quando tutto sia sicuro. A lo largo de su pontificado, Colombia ha sido un tema frecuente en sus mensajes e incluso ha tomado controvertidas posiciones sobre temas álgidos del país. Io vedo due cose, il presidente Santos ha rischiato tutto per la pace, ma vedo anche un'altra parte che rischiano tutto per continuare la guerra. E questo ferisce l'anima. Su interés por lo político ha sido tal que logró reunir al presidente Juan Manuel Santos y a su antecesor, el exmandatario Álvaro Uribe, en una audiencia privada en el Vaticano para tratar de reconciliarlos, pero el milagro no se le dio. Algunos sectores insisten en señalar al presidente Santos de estar politizando un viaje de carácter netamente religioso, un viaje que no respalda a un gobierno sino a la paz, esa que es de todos los colombianos. Supera totalmente lo que fue la firma de las FARC, que como tal pues ya se dio. Tenemos que ver cómo mejoramos todo eso, cómo logramos que olvidemos ese rencor y esa división tan profunda que ha habido últimamente. Habrá que ver si la bendición de Francisco alcanza para unir a los católicos, sean del partido que sean, alrededor de este objetivo. Señor vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo, ¿cómo cree usted que va a afectar o qué influencia cree usted que va a tener la visita del Papa en un tema tan álgido como lo es ese modelo de paz que acordó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Evidentemente hay un sector del país que apoya ese modelo de paz, pero hay otro sector que ha mostrado sus críticas, no solamente en la votación del plebiscito, sino también al ser consultado sobre la forma como ha sido implementado en los últimos meses este acuerdo de paz. ¿Qué impacto cree usted que tendrá la visita del Papa en esa polarización que ya existe? Jefferson, el punto de partida que el gobierno reconoce es que su santidad viene invitado por el episcopado como líder pastoral de la iglesia y viene invitado a Colombia por el señor presidente de la República en su calidad de jefe de Estado Vaticano. Y eso realmente lo que significa es que aquí hay, ante todo, respeto por un mensaje que su santidad ha elegido para esta gira papal a Colombia y que él ha denominado con una idea fuerza que es muy potente. Demos el primer paso. Y demos el primer paso, como lo explicó él ayer, en la antesala de su llegada a Colombia, tiene que ver con la necesidad de que los colombianos finalmente nos reconciliemos, dejemos atrás un pasado de violencia, dejemos atrás un conflicto armado y nos reconciliemos
alrededor del valor fundamental de la paz. Y en ese sentido, nosotros entendemos que la superioridad de un mensaje espiritual, la potencia de ese mensaje espiritual, debe contribuir a sanar heridas, a dejar odios, a dejar prejuicios y a entender que es posible construir desde distintas orillas de la política en función de un valor fundamental como es el valor de la paz. Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cree que es posible que esta visita del Papa Francisco, teniendo en cuenta su personalidad, que ya muchos conocemos, esté completamente al margen de temas políticos como la polarización que hay frente a ese modelo de paz? Mire, el Papa, y no solo con relación a Colombia, ha sido muy cuidadoso de que no se le utilice ni él entrar a terciar en ningún pequeño pleito político interno de los países. Por ejemplo, el Papa se abstuvo de visitar a su patria, Argentina, cuando estaban en pleno debate político. Y dijo que no iba porque lo podían interpretar en un sentido o en otro en la pequeña política argentina. El Papa no viene a Colombia a terciar en las discusiones de los partidos en favor del uno o en otro. El Papa viene a dar un mensaje de paz. La paz, que es un derecho constitucional. Es un mensaje, sí, de política, pero de política con mayúscula. Política grande, no política politiquera. De manera que la visita del Papa hay que entenderla así. Viene a dar el testimonio que él siempre ha dado en Colombia y en todos los países de paz, de convivencia y de sosiego que recomienda para las comunidades. Las víctimas del conflicto armado en Colombia serán protagonistas de la visita del Papa Francisco. Aunque el evento central se dará en la ciudad de Villavicencio, en Bogotá cerca de 200 personas, entre víctimas y victimarios, esperan un encuentro con el Sumo Pontífice. Una de ellas es María Cecilia Mosquera, quien perdió a sus 3 hijos y su esposo en la masacre de Machuca, que fue ejecutada hace 19 años por el ELN. Ella hace parte de la Fundación Víctimas Visibles y tendrá la oportunidad de hablar este viernes personalmente con el Papa Francisco. Quienes hoy celebran haber logrado un cese del fuego bilateral con el gobierno colombiano hacen parte de una organización terrorista con un extenso prontuario criminal que muchos colombianos aún recuerdan con dolor. La denominada masacre de Machuca es una de esas huellas más demenciales y repudiables de esta guerrilla. Una madrugada como hoy, pero en el año 1998, un grupo de guerrilleros del Frente Cimarrón del ELN dinamitó el oleoducto central de Colombia a la altura del municipio de Segovia, departamento de Antioquia. La poderosa carga explosiva fue detonada a solo 900 metros de la cabecera urbana del corregimiento de Machuca, un humilde caserío cuyas viviendas estaban construidas en su mayoría con madera. Yo sabía de que eso había sido un explosivo, que había sido esa gente, porque ya yo lo sabía que ellos estaban por ahí. Pero yo al ver estas cosas, yo pensé que era la acaba del mundo y yo tenía a mis hijos en mis manos, pero yo creía que yo los había perdido. Pese a que los habitantes ya estaban acostumbrados a que el ELN volara el oleoducto central, nunca se imaginaron que vivirían un infierno al ser consumidos por las llamas que se propagaron rápidamente por las casas y alcanzaron los 5 metros de altura. El corregimiento de Machuca se iluminó y en cuestión de segundos yacían innumerables cadáveres incinerados e irreconocibles. Una dantesca escena que no podrá ser nunca contada con exactitud porque muchos fallecieron y los que sobrevivieron desean olvidar lo ocurrido. El trágico saldo fue de 84 personas incineradas y 30 heridas, la mayoría de las víctimas menores de edad. Por esta masacre, cada uno de los integrantes de la cúpula del grupo guerrillero ELN está condenado a 40 años de cárcel. 19 años después, aún la reparación total no ha llegado a las familias que lo perdieron todo, como el caso de María Cecilia Mosquera, quien perdió a su esposo y a sus 3 hijos, además de sufrir graves quemaduras en la mitad de su cuerpo.
Hemos querido invitar el día de hoy a la señora María Cecilia Mosquera. Como lo decía Oscar en este informe periodístico, ella es víctima del ELN, hace parte de la Fundación Víctimas Visibles. Ella perdió a sus 3 hijos y a su esposo en la masacre de Machuca, que fue ejecutada por el ELN el 18 de octubre de 1998. Señora María Cecilia, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. Hemos querido revelar hoy en primicia en el programa La Noche que usted será una de las víctimas que tendrá la oportunidad de hablar con el Papa Francisco, de expresarle el dolor que usted guarda en su corazón. Quisiera saber qué significa para usted este encuentro. Para mí significa mucho, porque tener al Papa frente a uno es de mucha motivación, es de mucha emoción y mucha bendición por tenerlo al frente, por decirle todo el dolor que hemos sufrido nosotros en Colombia y tanto como en mi comunidad. Señora María Cecilia, ¿qué palabras tiene usted preparadas para el Sumo Pontífice? Para el Sumo Pontífice, yo le pido a él de corazón que ore mucho por mí y me dé ese ánimo, mucho ánimo y ese don de perdonar. Es lo que yo le pido a él, que ore por mí, interceda por mí para tener ese don. Usted únicamente no habla de su dolor, señora María Cecilia, también habla del dolor de las cerca de 84 familias que pues sufrieron, inclusive la cifra puede ser un poco más alta. Son familias que en este momento aún sienten ese dolor frente a lo que sucedió ese fatídico día en el que el ELN ejecutó esta masacre. Para ellos, exactamente qué representa este encuentro. Usted los va a representar a todos ellos, ha tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero prácticamente lo que usted diga el próximo viernes tendrá un impacto muy fuerte en la percepción que se va a llevar el Papa de lo que sienten las víctimas en Colombia. Sí, represento a mi comunidad, donde, como dice la noticia, más de 84 personas, pero hubieron personas que no encontramos, personas que se desaparecieron. Eso es un dolor muy grande y gracias a ellos he logrado, por medio de ellos, representar mi comunidad. Y es un honor muy grande que ellos me hayan elegido y me hayan escogido para yo representar esa comunidad, esa confianza que me han dado ellos a mí para venir a representar todo esto que pasa en mi comunidad. Señora María Cecilia, en este momento, ¿algún integrante del ELN les ha pedido perdón a ustedes por lo que sucedió ese día? Lastimosamente, ninguno nos ha ido a pedir perdón. Solamente oímos los rumores que nos van a pedir perdón, pero nunca han llegado a nuestro corregimiento a decirnos perdónenos, no sé qué pasa, no sé qué pasó, pero hasta ahora no nos han dicho, no han ido a decirnos, no nos han ido a pedir perdón. Para ustedes, ¿qué tan importante es un acto de perdón por parte del ELN? Para nosotros es muy importante porque, o sea, no sabemos el por qué, la razón ellos lo hicieron, el por qué la venganza contra nosotros como comunidad. O sea, representa mucho y para saber uno por qué o qué razón tenían ellos para ellos hacer esto con nuestra comunidad, donde nosotros como comunidad nunca pues nos metíamos con este grupo. Y representa mucho también que ellos nos vayan, no solamente que me pidan a mí el perdón, sino que vayan a nuestra comunidad para que nuestra comunidad se sienta bien de que ellos pidan el perdón para que ellos, tanto él como mi comunidad y tanto nosotros, sintamos un poquito de tranquilidad al ellos pedirnos el perdón o a ellos decirnos esto. Doctor Juan Camilo Restrepo, ahí usted escucha a una de las víctimas del ELN, como lo hemos revelado hoy aquí en el programa La Noche. Ella tendrá la oportunidad de narrarle su dolor, de escribirle esa tragedia que tuvo que enfrentar al Papa Francisco.
¿Qué tan lejos estamos de que el ELN le entregara esa palabra de perdón a estas familias? Sé que ustedes están trabajando en esto, porque finalmente es un acuerdo de paz que no se firma de un día para otro, pero ¿usted cómo mide la voluntad que tiene el ELN, por lo menos, de entregarle una respuesta a familias como la de doña María? En la agenda que tenemos prevista para desarrollar en estas negociaciones con el ELN está precisamente un capítulo dedicado a las víctimas. Y el capítulo dedicado a las víctimas no solo habrá de conducir a la reparación de ellas, como está previsto en los acuerdos con las FARC, sino también actos de contrición, actos de atrición y de perdón. Ojalá el ELN comprenda que ir entrando en un momento de paz implica pedir perdón, en casos como el de la comunidad de Machuca, tan dramáticos, tan lacerantes como nos lo acaba de relatar la víctima, la señora Mosquera, en casos como el asesinato del obispo de Arauca, hace ya 30 años que va a ser canonizado, en fin, muchas cosas que es el momento de que el ELN recapacite que entrar a la paz, entrar realmente en el modo de paz implica tener la capacidad de pedir perdón. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, también hablando con él sobre precisamente cuáles serán esas víctimas y cuáles serán esos actos en los cuales el Papa Francisco esta semana tendrá la oportunidad de escuchar de manera personal, con la voz de quienes sufrieron en carne propia los vejámenes de la guerra en nuestro país. Esto será el próximo viernes. Vamos a estar hablando de cuáles serán esos relatos que recibirá o que por lo menos tendrá la oportunidad de escuchar el Papa Francisco. Los invitamos a que sigan opinando utilizando el hashtag numeral El Papa en Colombia, respondiendo a la siguiente pregunta: para usted, ¿qué significado tiene la visita del Papa Francisco en Colombia? Vamos a hacer una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan en esta hora. Yoli Parra dice lo siguiente: espiritualmente para ella es oportuna, políticamente inoportuna, porque la impunidad es una vergüenza y engaño que la llamaron paz. Otro mensaje es de Cristian. Él dice que el Vaticano se prestó para una propaganda política que la Iglesia no debería admitir, que se pronuncie sobre Venezuela y condene. Uno más, leamos este de Estefanía. Ella dice: representa la fe y la esperanza de un país. Estamos a 24 horas de la llegada del Papa Francisco a Colombia. En el programa de la noche estaremos con un especial periodístico sobre esta visita. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.